En un mundo corrompido por la maldad, brilla una luz, surge una voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Dame tu espíritu, Señor. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Y ya con ustedes, sus anfitriones. Bendiciones, hermanos y hermanas. Sean todos y todas bienvenidos a tu programa Abba Padre Internacional. Glorificamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo y te invitamos de una manera especial a que tú seas testigo que cuando clamamos, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí, Jesucristo se hace presente. Jesucristo escucha atentamente el clamor de su pueblo. Por tanto, hermanos y hermanas, juntos vamos a orar e invoquemos la presencia del Santo Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, fuego abrasador, fuente de vida y amor, tus dones derrámalos, que se sienta tu presencia, que se mueve con poder, que se mueva en la música y en mi voz también, que todo aquel que escuche sienta tu poder, que abra el corazón y deje que mores en su interior. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven a este lugar, ven, que te quiero adorar, que te quiero alabar. Ven a este lugar, que te quiero adorar. Ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven a este lugar. Ven, 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 Espíritu Santo de Dios. Ven y tócanos, Espíritu Santo, en este día. Ven y visítanos, Espíritu Santo. Ven, llénanos de ti, de tu amor, de tu presencia, Espíritu Santo de Dios. Ven y llénanos de tu misericordia, Espíritu Santo. Ven y llena de tus dones, Espíritu Santo de Dios. Derrama tus dones sobre cada uno de nosotros, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven a este lugar. Ven, ven. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Mis hermanos, hoy reflexionamos con la lectura del Santo Evangelio según San Mateo en su capítulo 9,
en los versos del 27 al 31. En aquel tiempo, 2 ciegos seguían a Jesús gritando: Jesús, ten compasión de nosotros, Hijo de David. Al llegar a la casa, se le acercaron los ciegos y Jesús les dijo: ¿Creéis que puedo hacerlo? Ellos contestaron: Sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo: Que os suceda conforme a vuestra fe. Y se les abrieron los ojos. Jesús les ordenó severamente: Cuidado con que lo sepa alguien. Pero ellos, al salir, hablaron de él por toda la comarca. Hermanos y hermanas, esto es palabra del Señor. Qué maravilloso es nuestro Señor Jesucristo, que se continúa revelando en el paso de las Sagradas Escrituras narrado en los Santos Evangelios. En esta ocasión, el evangelista San Mateo nos habla de una manera muy especial sobre el tema Ten compasión de nosotros, Hijo de David. Ya más adelante, otros evangelistas lo titulan Conforme a vuestra fe sea hecho. Y en este primer episodio, específicamente de Mateo capítulo 9, en el verso 27, es una exhibición de lo que son todo el anuncio de los profetas, específicamente el profeta Isaías en su capítulo 29, en el versículo 18. Es una revelación mesiánica. Este título, Jesús, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Y es importante, hermanos y hermanas, que tengamos estas connotaciones, que así lo llaman los padres de la iglesia, que identifican y caracterizan a Jesucristo como el Mesías, el enviado de Yahvé. También el profeta Daniel es quien por primera vez titula al Mesías bajo el título Hijo de Hombre, después de una revelación divina con el Padre. Es importante, hermanos y hermanas, que estemos conscientes que el anuncio de los profetas sobre el Mesías, sobre el Hijo del Hombre, sobre aquel que vendría a salvar y a restaurar al pueblo de Israel, es refiriéndose a la persona de Cristo. Pero este evangelista hoy nos habla de estos 2 ciegos. 2 ciegos que daban gritos, que se acercaron a Jesús. Y es importante, ya en este verso 28 de este capítulo 9, que nosotros relacionemos estas 2 acciones de esos 2 ciegos. Gritan y se acercan a Jesús. Y qué maravilloso, hermanos y hermanas, la fe de estos ciegos. Físicamente padecían de una ceguera física, pero en el ámbito espiritual también una ceguera espiritual, porque no podían apreciar la grandeza que representa a Jesucristo como esa luz que vino al mundo a brillar y a iluminarse sobre todos aquellos que en Él pongan su confianza. Estos 2 ciegos creyeron a la palabra. Estos ciegos estaban convencidos de que si Jesús los tocaba, Jesús los sanaría. En otros episodios, así como nos narra San Lucas, basándose al episodio de Bartimeo, Bartimeo también gritó y lo llamó Hijo de David. Aquí vemos otra repetición de las connotaciones mesiánicas referidas a Cristo. Pero hoy a ti, hermano y hermana, ¿cuál es tu ceguera? ¿Cuál es tu necesidad? Muchos de nosotros podemos estar padeciendo de muchos tipos de enfermedades o situaciones personales, pero de una manera especial este evangelio nos invita a que tenemos que acercarnos a Jesús, y en tu intimidad con Él grítale a Jesús, clama a Jesús. Dice el Salmo 34 en el verso 5 que todos aquellos que a Él claman, que todos aquellos que en Él, refiriéndose al Verbo, ponen su confianza, no serán defraudados. En el nombre de Jesús te invito a clamar. Clama a Él en la intimidad. Tú que me estás escuchando, tú que me estás viendo a través del dispositivo o del televisor, te invito, hermano y hermana, ante esa situación que oprime tu corazón,
acércate a Jesús Eucaristía. Acércate a Jesús a través de esa oración personal que tú realizas en nombre de Dios Padre. Acércate a Él confiado, confiada de que esa situación por la cual tú estás padeciendo, Jesucristo tiene el control. Y es importantísimo, hermanos y hermanas, que una vez estos ciegos se acercaron a Él, dice la palabra, que entraron tras de Jesús y entraron en la casa donde estaba Jesús. Y Jesús le pregunta, ¿creen ustedes que esto puede ser posible? Hermano, qué maravilloso que no específicamente se acercaron y gritaron, sino que estos ciegos fueron mucho más allá de su condición humana a causa de la ceguera física. Ellos fueron capaces de creer, sí, Señor, nosotros creemos. Y es a esto que nos invita la palabra de Dios. A que este evangelio, hermano, haga raíz en nuestros corazones y confiemos en el poder que tiene la palabra. Para Cristo Jesús todo es posible. Todo es posible, hermanos y hermanas. Y yo te invito de una manera especial, el apóstol San Pablo, en la segunda carta, en su capítulo 4, en el verso 4, específicamente habla a los ciegos de este mundo. Y nos dice, se niegan a creer porque el Dios de este mundo los ha vuelto ciegos de entendimiento y no pueden ver el resplandor del evangelio glorioso que es la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Bendito y alabado es el Señor. La ceguera espiritual de la cual padecen muchos hombres y mujeres es porque aún no han tenido un encuentro personal con Jesús. Ya nuestro enemigo ha sido derrotado en la cruz del Calvario por el poder del evangelio que se nos ha predicado en el nombre de Cristo. Yo te invito a abrir tu corazón. No importa la situación, hermana o hermano, que tú estés padeciendo. No importa la enfermedad. Jesús es el Señor, el Hijo de David. La promesa sobre el cual se cumple, y no solo para el pueblo de Israel, sino para todos nosotros, gentiles y paganos, pecadores. Jesucristo se hace presente en tu vida a través de un encuentro. Él viene en tu auxilio cuando tú clamas a Él. Y quiero cerrar con esta parte que es importantísima, hermanos y hermanos. En este verso 31, Jesús pide, no cuenten a nadie lo sucedido. Y aquí quiero hablarte un poco del exégesis de este versículo al cual se refieren los estudios que nos dan los padres de la iglesia. Jesús les pedía a los ciegos que no fueran a propagar aquella noticia, porque era parte de un secreto mesiánico, de que sobre él no se difundiera sobre un Mesías terrenal físico, sobre un hombre que está allí, que se llama Jesús y que hace milagro. Jesús quería que a través de la palabra que él predicaba en nombre de su Padre, todo el pueblo de Dios se encontrara con el mismo Dios a través de la palabra predicada. Recordándote que Jesucristo es el Verbo encarnado. Él es el Hijo del hombre que vino a la tierra, que aceptó nuestra condición humana, cargó con nuestras culpas, con nuestros pecados, y nos redime y nos quita nuestras transgresiones por su sangre preciosa que fluyó por amor en la cruz del Calvario. Te invito en el nombre de Jesús a que tú abras tu corazón y que en este tiempo de Adviento podamos tener un encuentro con ese Cristo que viene, con ese Cristo que quiere nacer en nuestras vidas de una manera personal. Bendiciones. Abba Padre es la revista digital disponible para ti, gratis y mensual. Búscale y comparte la revista digital Abba Padre con temas relevantes para una nueva evangelización con alegría y ardor. Abba Padre, el medio espiritual más completo, práctico y actual para apoyar, animar y difundir la obra santa de los evangelizadores hispanoparlantes de hoy. Gratis y mensual. Abba Padre, la revista digital.
buenos días, mis queridos hermanos y hermanas en el Señor. Mi nombre es Ariel Céspedes Vargas y hoy, 3 de diciembre, la Iglesia celebra el día de San Francisco Javier. Escuchemos qué podemos aprender de su vida. El Papa Pío X nombró a San Francisco Javier como patrono de todos los misioneros, porque fue sin duda uno de los misioneros más grande que ha existido. Ha sido llamado el gigante de la historia de las misiones. La oración de su día de fiesta dice así: Señor, tú has querido que varias naciones llegaran al conocimiento de la verdadera religión por medio de la predicación de San Francisco Javier. Esto es un gran elogio. Empezó a ser misionero a los 35 años y murió de solo 46. En 11 años recorrió la India, país inmenso, el Japón y varios países más. Su deseo de ir a Japón era tan grande que exclamaba: si no consigo barco, iré nadando. Fue un verdadero héroe misional. Francisco nació cerca de Pamplona, España, en el castillo de Javier, en el año 1506. Era de familia que había sido rica, pero que a causa de las guerras había venido a menos. Desde muy joven tenía grandes deseos de sobresalir y de triunfar en la vida, y era despierto y de excelentes cualidades. Dios lo hará sobresalir, pero en santidad. Fue enviado a estudiar a la Universidad de París y allá se encontró con San Ignacio de Loyola y empezó a repetirle la famosa frase de Jesucristo: ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si se pierde a sí mismo? Este pensamiento lo fue liberando de las ambiciones mundanas y su deseo de orgullo y vanidad, y lo fue encaminando hacia la vida espiritual. Aquí se cumplió a la letra la frase que dice el libro eclesiástico: encontrar un buen amigo es encontrarse un gran tesoro. La amistad con San Ignacio transformó por completo a Javier. Francisco fue uno de los 7 primeros religiosos con los cuales San Ignacio fundó la Compañía de Jesús o Comunidad de Padres Jesuitas. Ordenado sacerdote, colaboró con Ignacio y sus compañeros en enseñar catecismo y predicar en Roma y otras ciudades. El sumo pontífice pidió a San Ignacio que enviara a algunos de los jesuitas a misionar en la India. Fueron destinados otros 2, pero la enfermedad les impidió marchar, y entonces el santo le pidió a Javier que se quisiera embarcar para las tan remotas tierras. Él obedeció inmediatamente y emprendió el larguísimo viaje por el mar. En el barco aprovechó esas interminables semanas para catequizar lo más posible a los marineros y viajeros. Con San Javier empezaron las misiones de los jesuitas. Son impresionantes las distancias que Francisco Javier recorrió en la India, Indostán, Japón y otras naciones, a pie, solamente con el libro de las oraciones como único equipaje, enseñando, atendiendo enfermos, obrando curaciones admirables, bautizando gentes por centenares y millares, aprendiendo idiomas extraños. Parecía no sentir cansancio. Por las noches, después de pasar todo el día evangelizando y atendiendo a cuantas personas le pedían ayuda, llegaba junto al altar y de rodillas encomendaba a Dios la salvación de esas almas que le había encomendado. Si el sueño lo rendía, se acostaba un rato en el suelo junto al sagrario y después de dormir unas horas, seguía su oración. De vez en cuando exclamaba: «Basta, Señor, si me mandas tantos consuelos, me vas a hacer morir de amor». Con razón su palabra tenía efectos fulminantes para convertir. Era que llegaba precedida de muchas oraciones y acompañada de costosos sacrificios. Algunas noches no era capaz de levantar su mano derecha, tan cansada estaba de tanto bautizar a los que se habían convertido con sus predicaciones. La gente lo consideraba un verdadero santo y le llevaban sus enfermos para que los bendijera. Cuando se conseguían curaciones milagrosas, él consideraba que esto se debía a otra causa y no a su santidad o a su poder de intercesión. Francisco se esmeraba por asemejarse lo más posible a la vida pobre de las gentes que le escuchaban. Comía como ellos, simplemente arroz. En vez de bebidas finas, solo tomaba agua. Dormía en una pobre choza en el suelo. Se ganaba la simpatía de los niños y a ellos les enseñaba las bellas historias de la Sagrada Biblia, recordándoles que cada uno la contará en su propia casa. Y así el mensaje de nuestra religión llegaba a muchos sitios. Visitó muchas islas y en cada una de ellas enseñó la religión cristiana.
Sus viajes eran penosos y sumamente duros, pero escribía: en medio de todas estas penalidades e incomodidades, siento una alegría tan grande y un gozo tan intenso que los consuelos recibidos no me dejan sentir el efecto de las duras condiciones materiales y de la guerra que me hacen los enemigos de la religión. Podría repetir la frase de San Pablo: sobreabundo en gozo en medio de mis tribulaciones. Su gran anhelo era poder misionar y convertir a la gran nación china, pero allá estaba prohibida la entrada a los blancos de Europa. Al fin consiguió que el capitán de un barco lo llevara a la isla desierta de Sanxian, a 100 kilómetros de Hong Kong, pero allí lo dejaron abandonado y se enfermó y, consumido por la fiebre, en un rancho tan maltrecho que el viento soplaba por todas partes, murió el 3 de diciembre del 1552. Pronunciando el nombre de Jesús, tenía solo 46 años. A su entierro no asistió sino un catequista que lo asistía, un portugués y 2 negros. Cuando más tarde quisieron llevar sus restos a Goa, encontraron su cuerpo incorrupto y así se conserva. Francisco Javier fue declarado santo por el Sumo Pontífice en 1622, junto con Santa Teresa, junto con San Ignacio y San Felipe. Francisco Javier, maravilloso misionero, pide a Dios que conceda un gran espíritu como el tuyo a todos los misioneros del mundo. Y es por eso que hoy es el día de San Francisco Javier. Mis queridos hermanos y hermanas, qué hermoso es mirar la vida de San Francisco Javier, este hombre que fue el que inició las misiones de los jesuitas, un gran misionero. Y tú y yo estamos siendo misioneros de la palabra del Señor. Donde quiera que vas, empiezas a evangelizar. Recordemos que mientras estuvo en el barco camino a la India, él se puso a evangelizar, a dar catequesis, se puso a hablar del Señor. ¿Cuántas personas se sientan a nuestro lado durante todo el día y no escuchan de nosotros una sola palabra acerca de Jesús? Qué hermoso sería si tú y yo fuéramos también misioneros de la palabra del Señor, que donde tú entres se hable de Jesucristo, que donde tú llegues, ahí llegue el nombre de Jesús. Hermanos y hermanas, pidamos a Dios que así como San Francisco, cada una de nuestras acciones sean para la conversión de alguien, que cada una de tus palabras sean para conversión de alguien, para que así tú y yo el día de nuestra muerte podamos morir diciendo el nombre de Jesús. Hermanos y hermanas, qué bueno es vivir en la presencia del Señor. Recordemos cómo Él tenía consolaciones, recordemos lo mucho que Él oraba antes de salir a evangelizar, y tú y yo estamos orando igual. Queremos hablarle a nuestros hijos, al esposo, a la esposa, queremos predicar la palabra del Señor, pero ¿qué tanto nos estamos preparando? Él dormía en el suelo, siempre iba al Santísimo a hablar con el Señor. Si le daba sueño, se acostaba unas horas en el piso para seguir hablando con el Señor. Qué hermoso sería si tú y yo también imitáramos a San Francisco Javier. Hermanos y hermanas, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Gracias por compartir y suscribirte en este canal. Bendiciones. Bienvenidos a una nueva edición de Cerrando las Puertas al Enemigo, segmento que se emite dentro del programa Abba Padre. El día pasado estuvimos explicando lo que son las invocaciones expresas a los demonios. Vimos la magia blanca, estamos empezando a tratar la magia negra y explicamos que para estos hechizos que se realizan para destruir a alguien, para dañar a alguien, se emplean diversas herramientas, se emplean pociones. Por eso hay que tener muchísimo cuidado cuando a uno le traen gente desconocida o gente que de una actitud dudosa respecto de uno, pues y te traen un dulce, te traen una comida, te traen un vino, te traen algo. Hay que tener muchísimo cuidado y no se puede consumir ninguna de estas cosas, porque muchas veces contienen hechizos que son utilizados para dañar a una persona, y luego hasta que la persona, el afectado, vomita aquello que en una oración de liberación pues puede costar muchísimo, ¿no? Y puede ser algo tremendo. Entonces, pociones, hechizos,
que uno pues busca, siempre le digo, oye, mira por la casa a ver si encuentra, y de pronto en una esquina aparece una cosa asquerosita y tal, que han preparado, bueno, pues eso es precisamente el instrumento para introducirse en tu ambiente y dañarte desde ese instrumento. Son como unos esos sacramentos diabólicos, ¿no? Luego, pues, drogas que se utilizan también en muchos casos para conseguir, pues, que la persona salga de sí misma y poder poseerla más fácilmente, los diablos. Amuletos, son objetos hechizados, diversas formas de música, que hay mucha música, ya he publicado en mi canal de Tiempo de Respuestas, pues al menos dos vídeos sobre las músicas que depravan, ¿no? que desestabilizan, que tienen una componente satánica, ¿no? La magia, maldiciones, encantamientos y otras muchas herramientas, decretos, ataduras. Bueno, el problema es que estos hechizos no solo perjudican a la persona maldecida, sino que también a los que los encargan. Yo en ese sentido me he encontrado con casos de gente afectada que necesitaba liberación porque habían realizado pues amarres o ataduras o maleficios contra alguien, habían acudido a brujos africanos o lo que sea, ¿no? Pues a brujos para realizar algún daño, ¿no? Algún hechizo maléfico. Y luego la persona afectada se ha encontrado que no había manera de, por el cabo, cuando tú haces daño a alguien, pues quedas muy atrapado por el enemigo, ¿no? Y entonces, pues, claro, hay que, ya hablaremos, ¿no? Cuando hablemos de la cuarta puerta que utilizan los diablos, ¿no? Pero sí hay que dejar muy claro que los que encargan esas brujerías, y muchas veces los que las realizan, pues liberarse de las consecuencias puede ser, esas invocaciones explícitas, puede ser algo muy complicado, ¿no? Muy complicado. Entonces, pues a veces pasa también que la gente va al brujo a encargarle algo y el brujo le dice, no, a esa persona no le puedo hacer ningún hechizo. ¿Y por qué? Porque se volvería contra ti y contra mí. Y podríamos morir, porque esa persona está protegida. Y ellos, en cuanto rezan a sus diablos, se dan cuenta si hay una protección y eso, ahí corre peligro, ¿no? Porque hay gente, claro, que no tiene puertas abiertas y que está con el Señor. Y entonces, pues, son gente intocable y que cualquier maleficio que se hace contra ellos te revierte. También me he encontrado muchos casos de personas que están recibiendo hechizos de algún familiar, me acuerdo perfectamente de una, para que no se casara con el hermano y con el hijo de esa persona. Bueno, empezamos a orar y en cuanto empezamos a orar, falleció la hermana que había hecho, junto con la madre, el hechizo para que la futura cuñada no llegara a casarse, ¿no?, con su hermano. Murió. Y en cada oración aparecía ese alma perdida, ese alma que estaba con un rencor, con una rabia terrible, ¿no? Aparecía en los exorcismos. Aquello era tremendo. Y es que sucede eso. A veces se devuelve contra uno. Luego, pues también nos podemos encontrar con el caso de la liberación de personas que se han entregado a Satanás mediante pactos explícitos, convenios que se sellan, pues plasmando la firma con la propia sangre o bautizándose con sangre humana o sangre de animales durante una práctica de magia, durante misas negras, durante otros rituales satánicos, ¿no? Entonces, pues, a veces sucede que una vez que han realizado esos ritos de iniciación, pueden aparecer durante un tiempo unos poderes especiales para dañar, para conocer lo oculto, de clarividencia, que son indicios del estado de sujeción que tienen a Satanás, en que se encuentran las personas que llamamos magos o brujos. O sea, esas facultades especiales que tienen
son una atadura moral que están. Entonces, pues a veces el que realiza eso, el que está en eso, puede quedar poseído si el enemigo ve que no le va a servir a su causa. Si ha estado coqueteando con estas cuestiones, pues luego cuando los demonios ven que ya no les va a servir, pues pueden quedar poseídos, ¿no? En cambio, el auténtico satanista, como ya pertenece a Satanás espiritualmente, normalmente no lo posee, sino que lo utiliza. En lugar de molestarlo, pues lo emplea para hacer el mal, ¿no? Pero cuando esa persona a lo mejor quiere, ya no le sirve, o ve que puede estar reculando y echándose para atrás, a lo mejor el enemigo pues lo ataca, ¿no? Porque para que matarlo, para que no llegue a abjurar de todas esas cosas que estaba haciendo. Me acuerdo en eso he tenido varios casos, y de gente que me acuerdo de una pues que murió al día siguiente de entrevistarme con ella. Yo vi que vacilaba en la conversación y al día siguiente el demonio la mató y no tenía nada. Era una mujer mayor, pero que el médico dijo que muerte natural, que no tenía nada, que no entendían por qué había fallecido, ¿no? Y es que se conoce que él empezó a retractarse y el enemigo dijo no, a por ella. O sea, pasan factura, ¿no? Otras veces, por ejemplo, recuerdo de una chica que había estado participando en una secta satánica, seduciendo a sacerdotes jóvenes y profanando lugares santos, que cuando se convirtió, estuvo un tiempo de tranquilidad, que se ve que le dio el Señor para fortalecerle, pero luego empezó a tener unas vejaciones de los demonios, le pasaron factura de todos los pactos y todos los rollos malos en los que había participado. O sea que son cuestiones que tienen sus efectos, ¿no? Y que hay que andarse con muchísimo cuidado, ¿no? Y que a esas personas hay que rezar por ellas para que se conviertan y ayudarlas si salen de la secta en cuestión para que se liberen. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Bienvenidos, queridos hermanos, a Momentos de Teología. Continuamos hablando sobre el Espíritu Santo. El día de hoy, pues vamos a hablar sobre el Espíritu Santo y la Iglesia en los últimos días. El día de Pentecostés, al término de las 7 semanas pascuales que la Iglesia, pues, aún celebra, la Pascua de Cristo se consuma con la efusión del Espíritu Santo, que se manifiesta y comunica como persona divina, desde su plenitud en Cristo, en el Señor. Cristo, Él derrama profusamente su Espíritu, ese Espíritu Santo. En este día revela plenamente la Santísima Trinidad en Pentecostés. Desde el día del reino anunciado por Cristo, está abierto a todos los que creen en Él, en la humildad de la carne y en la fe. Participan ya de la comunión de la Santísima Trinidad. Con su venida, que no cesa, el Espíritu Santo hace entrar el mundo en los últimos tiempos, el tiempo de la Iglesia, el reino ya heredado, pero todavía no consumado. Hemos visto la luz verdadera, hemos recibido el Espíritu Celestial, hemos encontrado la verdadera fe. Adoramos la Trinidad indivisible, porque ella nos ha salvado. El Espíritu Santo, el don de Dios, Dios es amor. Y el amor, que es el primer don, contiene todos los demás. Este amor Dios lo ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Puesto que hemos muerto, o al menos hemos sido heridos por el pecado,
El primer efecto del don del amor es la remisión de nuestros pecados. La comunión con el Espíritu Santo es la que en la iglesia vuelve a dar a los bautizados la semejanza divina perdida por el pecado. Él nos da entonces las arras o las primicias de nuestra herencia, la vida misma de la Santísima Trinidad, que es amar como Él nos ha amado. Este amor, la caridad que se menciona en 1 Corintios 13, es el principio de la vida nueva en Cristo, hecha posible porque hemos recibido una fuerza, la del Espíritu Santo. Gracias a este poder del Espíritu Santo, los hijos de Dios pueden dar fruto. El que nos ha injertado en la vid verdadera hará que demos el fruto del Espíritu, que es la caridad, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza. El Espíritu es nuestra vida. Cuanto más renunciamos a nosotros mismos, más obramos también según el Espíritu. El Espíritu Santo nos concede de nuevo la entrada en el paraíso, la posesión del reino de los cielos y la recuperación de la adopción de hijos. Se nos da la confianza de invocar a Dios como Padre, la participación de la gracia de Cristo y el podernos llamarnos hijos de la luz, el compartir la gloria eterna. La misión de Cristo y del Espíritu Santo se realiza en la Iglesia, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo. Esta misión conjunta pues asocia desde los fieles de Cristo en su comunión con el Padre en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo prepara a los hombres, los previene por su gracia para atraerlos hacia Cristo. Les manifiesta al Señor resucitado, les recuerda su palabra y abre su mente para entender su muerte y su resurrección. Les hace presente el misterio de Cristo, sobre todo en la Eucaristía, para reconciliarlos, para conducirlos a la comunión con Dios, para que den mucho fruto. Así, la misión de la Iglesia no se añade a la de Cristo y del Espíritu Santo, sino que es su sacramento, con todo su ser y en todos sus miembros, ha sido enviada para anunciar y dar testimonio, para actualizar y extender el misterio de la comunión de la Santísima Trinidad. Esto será pues parte de lo que también veremos más adelante. Todos nosotros que hemos recibido el mismo y único Espíritu, a saber el Espíritu Santo, nos hemos fundido entre nosotros y con Dios, ya que por mucho que nosotros seamos numerosos separadamente y que Cristo haga que el Espíritu del Padre y suyo habite en cada uno de nosotros, este Espíritu único e indivisible lleva por sí mismo en la unidad a aquellos que son distintos entre sí y hace que todos aparezcan como una sola cosa en Él. Y de la misma manera que el poder de la santa humanidad de Cristo hace que todos aquellos en los que ella se encuentra formen un solo cuerpo, pienso que también de la misma manera el Espíritu de Dios que habita en todos, único e indivisible, los lleva a todo a la unidad espiritual. Puesto que el Espíritu Santo es la unción de Cristo, es Cristo, cabeza del cuerpo, quien lo distribuye entre sus miembros para alimentarlos, sanarlos, organizarlos en sus funciones mutuas, vivificarlos, enviarlos a dar testimonio, asociarlos a la ofrenda del Padre y a su intercesión por el mundo entero. Por medio de los sacramentos de la Iglesia, Cristo comunica su Espíritu Santo y santificador a los miembros de su cuerpo. Estas maravillas de Dios ofrecidas a los creyentes en los sacramentos de la Iglesia producen sus frutos en la vida nueva en Cristo, según el Espíritu. Esto será el objeto que nosotros tenemos que siempre meditar y rumiar en nuestro corazón. Esa vida divina, como el Espíritu Santo va obrando en nosotros y va floreciendo esa vida espiritual. El Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza,
pues nosotros no sabemos pedir como conviene, mas el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. El Espíritu Santo es artífice de las obras de Dios, es el maestro de la oración, es el que nos va inspirando cómo hay que orar, cómo hay que dirigirnos al Señor. Y es bonito porque así como hay muchos caminos, así cada camino es distinto para ir en la oración. Todo el mundo piensa que hay un solo camino para oración. No, hay muchos caminos, como tantas personas hay en el mundo. Porque la manera de relación que tú tienes con Dios es una relación única. Es única, es personal entre tú y Dios. Y por eso el camino que tú llevas en ella es inspirado por el Espíritu Santo. Y tú debes descubrir cuál es ese camino de oración a la que tú debes pues dedicarte. Y como manera de recapitulación, la prueba de que sois hijos de Dios es que Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama Abba Padre, y por eso nosotros clamamos Abba Padre. Desde el comienzo y hasta la consumación de los tiempos, Dios nos envía a su Hijo y envía siempre a su Espíritu. La misión de ambos es conjunta e inseparable. En la plenitud de los tiempos, el Espíritu Santo realiza en María todas las preparaciones para la venida de Cristo al pueblo de Dios mediante la acción del Espíritu Santo en ella. El Padre da al mundo el Emmanuel, Dios con nosotros. El Hijo de Dios es consagrado Cristo, Mesías, mediante la unción del Espíritu Santo en su encarnación. Y por su muerte y su resurrección, Jesucristo es constituido en Señor y Cristo en la gloria. De su plenitud derrama el Espíritu Santo sobre los apóstoles y la iglesia. Y por último, el Espíritu Santo que Cristo, cabeza, derrama sobre sus miembros, construye, anima y santifica la iglesia. Ella es el sacramento de la comunión de la Santísima Trinidad con los hombres. Hasta aquí Momentos de Teología. La semana que viene, si Dios no lo permite, estaremos hablando ya de la Iglesia Católica. Bendiciones. Hemos estado hablando sobre los dones y los carismas, o mejor dicho, hemos estado creando, por así decir, una introducción antes de entrar a los dones y carismas. Y este segmento que se titula Redescubriendo los dones y los carismas, lo que busca es que podamos descubrir nuevamente los dones y los carismas que hemos dejado a un lado y no los hemos estado utilizando. Si nosotros tenemos estos regalos hermosos que nos ha dado el Padre Celestial, gracias a su Hijo amado Jesucristo por medio del Espíritu Santo en el sacramento del bautismo, ¿por qué no los estamos usando? ¿Por qué no estamos utilizando los dones, los carismas y los talentos que el Señor nos ha dado por medio de los dones y los carismas? Y eso es lo que estamos buscando, reavivar, redescubrir los dones y los carismas muy en especial en la renovación carismática católica, que se ha ido triste y lamentablemente se ha ido perdiendo un poco el deseo de utilizar los dones y los carismas, y muchas veces los círculos de oraciones se han vuelto conciertos o se han vuelto noches de prédica. Entonces, la dinámica de utilizar los dones y los carismas, palabra de conocimiento, palabra de sabiduría, el descanso en el espíritu, el orar, el cantar, el hablar en lengua, todos estos dones, todos estos carismas, se ha ido perdiendo la práctica de ellos en nuestros círculos de oración. Y lo que este segmento busca es reavivar el deseo y redescubrir todos esos dones y carismas que la iglesia tiene desde el principio, desde Pentecostés, allá en el aposento alto, estando María en medio de ellos,
desde allí los dones y los carismas fueron derramados sobre la iglesia. Entonces, cuando usted y yo fuimos bautizados sacramentalmente, recibimos esos dones y carismas. Y muchos de nosotros, cuando llegamos o cuando comenzamos en la renovación carismática, deseábamos, anhelábamos que el Señor nos capacitara y nos llenara de su gracia, de ese poder, esa fuerza del Espíritu Santo para, por medio de los dones y los carismas, servirle a Él. Y últimamente he notado como que un apagamiento de los dones y los carismas, y yo le agradezco a los hermanos de ABA, ¿verdad? De ABA Padre de la República Dominicana por permitirme este espacio con este segmento, con el deseo genuino de buscar despertar, el redescubrir los dones y los carismas. Ese es el propósito, ¿verdad?, de estos segmentos. Así que la semana pasada, en el segmento pasado, estábamos hablando sobre cuál es el propósito de tener los dones. Y habíamos ya señalado el primero, que uno de los mayores propósitos es el complementar los dones y los carismas de mis hermanos de comunidad. Esto es importante y quiero volver a reforzar este punto. Uno de los mayores propósitos es complementar los dones y carismas de mis hermanos y de comunidad, porque nosotros no podemos abrazar y adueñarnos de todos los dones y los carismas. Es de suma importancia que entendamos que yo no tengo todos los carismas, y aunque yo los tuviera, no es que no los tengo en propiedad, Dios me los ha dado por medio del bautismo. Lo que sucede es que muchas veces se desarrollan más ciertos dones y ciertos carismas en uno que en otras personas. Entonces, pero yo tampoco puedo convertirme en el dueño de todos los dones, de todos los carismas, y entonces no permitirle esa oportunidad a nuestros hermanos y hermanas de comunidad, el desarrollar en ellos los dones y los carismas. Por eso es tan importante, y quiero reforzar ese punto, ¿verdad? Entonces, y el segundo punto que estábamos hablando era que para evangelizar, propósito de los dones y los carismas era para evangelizar con poder. Y recordábamos de feliz memoria al padre Emiliano Tardif, que él decía que los dones y los carismas eran para que se viera que Jesús está vivo. El hermano Pepe Prado, por otro lado, dice que el propósito es que los signos visibles del reino de Dios se vean por medio del poder del Espíritu Santo y los dones y los carismas. Y yo les compartía una frase mía o un pensamiento mío, que era que los dones y los carismas suplen de fuerza y poder aquellas áreas que humanamente yo no puedo suplir. Yo tengo que entender y aceptar que humanamente yo no tengo ningún poder, yo no tengo ninguna autoridad, yo no tengo una unción propia mía. Yo predico, pero yo le pido al Señor que sea por medio de la unción del Espíritu Santo, por medio de los dones y los carismas que el Espíritu Santo el Espíritu Santo que está en mí, sea Él, y siempre para Él es la gloria, siempre para Él es la gloria. Entonces, el cuarto punto que quería compartirle es que nos capacita. El Espíritu Santo, los dones y los carismas nos capacita. No obstante, y ojo, esto no sustituye el estudio personal y todos aquellos cursos que ofrece nuestra Santa Iglesia Católica. Cada diócesis, cada país tiene cursos de formación. La República Dominicana tiene sus escuelas de evangelización. Ustedes se pueden comunicar con el hermano Luis Espinal, quien actualmente es el coordinador nacional de la República Dominicana. Yo soy el coordinador de Puerto Rico, de la Renovación Carismática Católica. Si usted desea cursos de formación, se puede comunicar conmigo. El CONCLA ofrece cursos de formación. Incluso CARIS ofrece cursos de formación, que antes era ICRES y ahora CARIS.
es el que está ofreciendo, ¿verdad?, todas estas herramientas de capacitación. Por eso yo quiero invitarte a que, amado hermano, a que usted reflexione interiormente cuál es el propósito de tener los dones y los carismas. No es para que usted sea mejor que otros. Los dones y los carismas nos hacen servidores, sí, nos hacen servidores de otros, pero no mejores que otros. Nos debe de motivar a ayudar a crecer a otros dentro de lo que se llama los dones y los carismas. Esa es la invitación que en este segmento yo te quiero hacer. Así que finalizamos este segmento, pero vamos a continuar en nuestro próximo segmento profundizando, y uno de los puntos que vamos a profundizar para el próximo segmento es ¿por qué? ¿Por qué yo no tengo, o por qué yo siento que no se ha desarrollado en mí los dones y los carismas como yo quisiera que se desarrollaran? Así que muchas gracias a todos, un abrazo y que Dios me los bendiga, y regresamos con los hermanos del estudio allá en Abba Padre. Dios me los bendiga. Así despedimos tu programa Abba Padre Internacional, agradeciendo a nuestro Señor Jesucristo por la presencia del Espíritu Santo que nos ha hablado a través de cada segmento. Sean todos y todos más que bendecidos en el nombre del Señor. Si es la primera vez que nos escucha, que nos sigues a través de las redes, haz clic en la campanita y suscríbete a nuestro canal para que diariamente te lleguen nuestras notificaciones. Bendiciones.